Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y desde Valledupar, Colombia, quiero contarte esta historia sobre Josafat, rey de Judá. Episodio 4. Alianzas peligrosas. Tenía una sensación ambigua que asaltaba su corazón. Había suficientes motivos para estar feliz, para celebrar que la misericordia de Dios lo había rescatado de uno de los momentos más duros de su vida, cuando sintió que la muerte caía sobre él. En medio del relinchar desesperado de los caballos y del ruido bofo que produce la muerte desde la espada que atraviesa al guerrero, cuando todo el desbordado torrente de furia del ejército enemigo venía a saciar su sed de sangre sobre él. Al ser confundido con el rey Acab por llevar puestas sus vestiduras reales, mientras el otro iba disfrazado de soldado raso, clamó con un fuerte y desesperado grito de hijo necesitado de su padre, y el Señor lo escuchó. Entonces el ejército arameo dejó de perseguirlo al identificarlo plenamente como el rey de Judá, pues la orden estaba dada expresa y únicamente para matar al rey de Israel. Desde ese momento, el rumbo de su vida habría de dividirse en dos. Toda esa fortaleza que le daba el ser el consuegro del rey Acab se derrumbaba. Cada plan hecho desde la ambición y el oportunismo se desmoronaba, se resquebrajaba como harina mal amasada. Todo ese ejército constituido por dos naciones tan distintas, tan apartadas la una de la otra, pero ahora unidas por la desobediencia, le parecía tan ajeno, tan distinto a lo que Dios le había dado a cuidar. Le parecía tan lejano a lo que su padre un día le aconsejó. Deberás ser un hombre de bien. Guíate de las Escrituras y encuentra allí el mejor consejo para gobernar cuando seas el rey. Algún día, Judá dependerá de tus acciones. Por eso debes preparar tu corazón para vivir en la ley de Dios, para amarla y obedecerla. Jamás debí emprender ese viaje hacia el pecado. Nunca debí aceptar que mi hijo Joram se uniera a Talía, se recriminaba duramente. Hemos terminado por compartir el pecado de ellos, aprobando todo lo que han realizado contra mi Dios, decía mientras meditaba llanto sobre las Escrituras. Ahora su corazón arrepentido le indicaba que su camino tenía que enderezarse y volver a la senda de donde nunca se debió apartar. Sentía pena por la muerte y derrota del rey Acab en el campo de batalla, de donde Dios lo había rescatado con vida a pesar de su falta. Por eso estaba profundamente arrepentido de su desobediencia, pero también agradecido con Dios de que a pesar de su falta lo hubiera salvado. Sentía que todo el prestigio, la fama y el poder que Dios le había entregado, cuyos rumores trascendían reinos cercanos y apartados, lo menospreció por seguir los impulsos de la carne. Se sentía derrotado, sentía que la vergüenza lo consumía desde su interior, no tanto por la pérdida de una batalla que no era la de él, pero que había decidido enfrentar, como sí por desobedecer la advertencia que Dios le había hecho a través del profeta Micaías. Lo recordaba con claridad. El día cuando decidió ir a visitar al rey Acab, su consuegro, cuando el anfitrión, en un acto de desafío, lo invitó a batallar contra Aram para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad. Sabía que la motivación de Acab no era la correcta, pero el hecho de tener parentesco con él, en cierta forma, lo determinaba a apoyarlo. Sin embargo, sentía desde su corazón que algo no estaba bien. Por eso le pidió averiguar qué decía el Señor al respecto. Acab convocó a todos sus profetas. Centenares de hombres comenzaron a rodearlo y a profetizar éxito en la batalla en medio de la incomodidad de Josafat. Es imposible que esté participando en un acto tan detestable como este, se decía a sí mismo, pero también sabía que cualquier comentario podía generar una confrontación entre los dos reinos. Buscó la manera de acercarse al Señor. Sabía que Dios enviaría la respuesta correcta a través de un hombre que sin engaños pudiera expresar lo que realmente quería decir. Tratando de intervenir para detener el carnavalesco espectáculo que presenciaba, preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. De inmediato trajeron al profeta Micaías, a pesar del desagrado que Acab sentía por él, pues siempre que lo consultaba profetizaba en su contra. Josafat estaba convencido que de su boca no se proferiría ningún engaño. Era un verdadero profeta de Dios.
Ya lejos de la batalla y en el reposo de su habitación, Josafat recordaba cómo Micaías había desafiado todas las falsas profecías de los 400 profetas de Acab que estaban dominados por un espíritu de engaño para complacer los requerimientos de su rey. Micaías se levantó con autoridad, lanzó la sentencia del Señor en la que les decía que serían derrotados. En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. La voz de Micaías lo estremeció. El corazón de Josafat tembló ante aquella afirmación, pero al ver el rostro descompuesto del rey Acab, decidió callar. A pesar de la advertencia, continuaba apoyando los planes de Acab, quien se negó a escuchar a Micaías y partió con la certeza de que sus profetas le profetizaban correctamente el camino al éxito. Antes de salir, creyendo que con ello podría burlar la sentencia de Dios, el único rey, Acab le dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Pero Dios, quien conoce las intenciones del hombre, incluso antes de que lleguen a la mente, protegió a Josafat, mientras que la soberbia de Acab activó la flecha de un soldado común y corriente que, al lanzarla al aire, tomó el rumbo fatal de destrozar su cuerpo y herirlo mortalmente. Josafat acababa de cumplir 43 años y se había esforzado en obedecer a Dios durante toda su vida, tanto que no entendía en qué momento su corazón había cambiado para comenzar a confiar más en sus movimientos como estratega que como siervo del Dios Altísimo. Años antes, su hijo Joram, que ya comenzaba a gobernar, se había enamorado de la hija de Acab, rey de Israel. Se encaprichó tanto con la idea de escogerla como su esposa, que hizo todo a lo que un hijo apela para convencer al padre de que su propósito es válido y conveniente para el reino. Así el rey Acab se había convertido en su pariente luego que su hijo Joram se casara con Atalía. Josafat sabía que se estaba uniendo a una casa real de idólatras que desagradaban con sus actos al Señor, pero no podía hacer nada ante la decisión de su hijo. Todas las enseñanzas que su padre Asa le dio ahora estaban siendo desconocidas por el amor a su hijo Joram, que tras el pretexto de fortalecer relaciones, de hacer alianzas indestructibles que trajeran la paz, se casaría con Atalía. Allí estuvo su perdición. Se había dejado llevar por el corazón. Por primera vez en toda su vida desconoció todo lo que el Señor le había enseñado. Por eso sentía que, a pesar de la alianza para fortalecerse política y militarmente, ahora, después de la anunciada derrota, había perdido su más grande batalla, la paz interior.